Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces el día de hoy vamos a manejar el tema de meningiomas incipientes, enfoque terapéutico. Mi nombre es Javier Mellido Rodríguez, soy residente de 3 años en neurocirugía, como ya el doctor Capuni me presentó. Esta es la tabla de contenido que vamos a manejar. Eh, Realmente en casi un 70% se va a tratar de generalidades de meningiomas en general, para así poder entrar al tema que nos concierne hoy, que es meningiomas incidentales. Entonces, pues inicialmente una pequeña introducción. Vamos a ver que todo, pues digamos que todo este tema de se empezó con nuestro maestro, padre de la neurocirugía Harvey Cushing, el cual en el año 1922 describió y acuñó por primera vez este término de meningiomas, describiéndolo como tumores que se originaban a partir de los revestimientos durales tanto del cerebro como de la médula espinal. Desde entonces vamos a ver que se han realizado progresos muy considerables que incluyen una mejor caracterización de la histomolecular de estos tumores, por ende, con una repercusión muy importante en el pronóstico. Vamos a ver que se ha avanzado muchísimo en la investigación, en la comprensión de la genética de estos tumores, también en los métodos diagnósticos y de tratamiento de los mismos, y así también vamos a ver que la parte de la genética juega un papel muy importante en ellos para comenzar a entender un poco su historia natural. Ahora bien, viendo que los tumores, los meningiomas en general, son considerados por la gran mayoría de bibliografía como los tumores intracerebrales más, perdón, sí, más frecuentes en los adultos del sistema nervioso central, vemos que tenemos una escasez de protocolos y manejos terapéuticos en muchas subdimensiones, a diferencia de lo que pasa con otros tumores de igual frecuencia o menor frecuencia como son los gliomas y los adenomas. Entonces, es algo que llama bastante la atención. Ya en la parte de pues, conceptos genéticos, es importante denotar que estos, al igual que el resto de tumores del sistema nervioso central, no escapan de la genética. Vamos a ver que en los meningiomas la principal alteración citogénica y más frecuente se da a nivel del brazo largo del cromosoma 22. Entonces, es más o menos un 65-80%, lo cual va a tener repercusión directa con la alteración en la producción de esta proteína supresora de tumores llamada merlina, llevando a que éste se vea comprometido o que participe en, tanto en presentación familiar como esporádica de los meningiomas. Vamos a ver que vamos a encontrar su participación en la, por ejemplo, en la neurofibromatosis tipo 2 en una gran proporción, casi en un 60% de estos pacientes pueden presentar meningiomas, y también incluso alteración del gen MEN, que tienen que ver con las enfermedades neuroendocrinas. Estos tumores, sobre todo el tipo 1, va a cruzar mucho con tumores primarios de parótida, de páncreas, de hipófisis, y también se han asociado otro tipo de alteraciones en otros genes, como son el TRAF7, que se relacionan mucho con los meningiomas transicionales en los grado 1 según la OMS, también en la AKT1 y el PIK3CA, que como se ve en esta gráfica, también se van a ver involucrados, perdón, en los primeros, en el caso del TRAF7, en los primeros, sobre todo en el primero grado 1, como lo había dicho, como lo había dicho ahorita, y en la KT1 también los grado 1. Pero llama la atención que el NF2, que es el de anorofromatosis, a pesar de que tiene una gran participación como presentación familiar, también se ve como presentación esporádica. Es decir, podemos verlo en cualquiera de los estadios de meningiomas descritos por la OMS, lo cual pues ha ayudado a su
categorización o caracterización, mejor dicho, de la parte molecular de estos tumores. Y conforme va afectando su genética, también va cambiando su agresividad. Hacíamos viendo que esta gradificación de los meningiomas va presentando alteraciones citogenéticas características. La pérdida del que comenté anteriormente, del brazo largo del cromosoma 22, generalmente obedece a meningiomas grado 1, que pues conocemos como benignos. Mientras que fíjense, cuando hablamos de los grado 2 y grado 3, estamos encontrando tanto pérdida como ganancias de otros cromosomas más específicos. Habla, pues, asociándose a mayor gravedad de los mismos. Y también hemos visto, ya se han identificado receptores tanto de estrógenos como de progesterona asociados a la aparición de meningiomas. Es por ello que se puede explicar su mayor asociación con las mujeres cuando hablamos de frecuencia entre sexos. También vamos a ver que la radiación ionizante es el factor de riesgo ambiental más importante asociado a los meningiomas, ya sea tanto en tratamiento de dosis altas como puede ser el manejo neoadyuvante de una lesión de cabeza al cuello, o también con dosis de radiación más bajas como puede ser un examen radiológico o tomográfico que use ese tipo de radiación ionizante. Y más aún, este factor de riesgo quedó más, digamos, denotado, identificado, cuando anteriormente la tenia capitis se manejaba con radiación. Vimos que muchos de estos pacientes pediátricos desarrollaban lesiones tumorales de este tipo de meningiomas. Y también hay muchos factores de crecimiento asociados. Estos factores de crecimiento, donde vemos que el más importante va a ser el de endotelial vascular, que es el BEF, este que estoy colocando. Este se relaciona con un grado mayor histológico del meningioma, así como con un mayor edema prelisional, lo cual, pues, vamos a ver que más adelante, cuando hablemos de signos pronósticos en meningiomas incidentales, va a jugar un papel importante, el edema prelisional. Y todos estos factores que acabo de comentar, biomoleculares, van a determinar una gran variabilidad clínica de los meningiomas, que conforme a pesar de ser los tumores más frecuentes, como ya he dicho, el sistema nervioso central, vamos a ver que no tiene protocolos de manejo bien establecidos. Por ende, esto es una de las cosas que suscita la revisión. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos que saber de meningiomas? Claro, es el más frecuente. Entonces, estamos hablando de un 36% de todas las lesiones benignas a nivel del sistema nervioso central. Entonces, eso nos obliga a saber de esto. Realmente a nivel nacional no disponemos de muy buenos datos bibliográficos, pero podemos tomar tanto a pues, México, que puede ser un equivalente, donde vemos que hay una incidencia reportada de 8.3 a personas por cada 100.000 habitantes afectadas. La incidencia que más se ha visto de presentación está en la sexta década de edad, aunque también tiene distintos picos que se ven a más temprana edad, pero la que más se caracteriza es esta que estoy colocando. Y como he dicho anteriormente, vamos a ver que su frecuencia va a ser mayor en mujeres, aunque si se dan cuenta, eso está dado más por la parte hormonal que les comenté en relación con factores estrogénicos y de progesterona identificados en la parte biomolecular. Sin embargo, hay que notar en este aspecto que los hombres, a pesar de forma general verse afectados por los meningiomas, estos presentan mayores grados según la OMS. Vamos a ver que los hombres tienen con mayor frecuencia, a diferencia de las mujeres, presentan grado 2 y grado 3, lo cual es muy importante, ya que asimismo vamos a estar expuestos con una mayor morbilidad y mortalidad asociada a los meningiomas. Estamos hablando en frecuencia el grado 1
ocupa casi un 80%, grado 2 un 15 a 20% y grado 3 un 5% en frecuencia, pero si hablamos de recurrencia, vamos a ver que el grado 3 es lo contrario, ocupa casi un 80% de recurrencia a 5 años y asimismo su mortalidad a 5 años es casi un 20%, entonces lo cual no es despreciable en relación a esta cifra. Hablando un poquito de anatomía patológica, vamos a ver que el concepto que nosotros manejamos de que los meningiomas nacen de las células de la capa aranoidea de la leptomeninge, es decir, de la leptomeninge, sigue siendo, digamos, sigue siendo vigente, pero ahora vamos más específicos. Y es que realmente nacen de las células madres precursoras de tumores que se hallan a este nivel, que asociado a los factores de crecimiento antes mencionados llevan a la producción de estos de los meningiomas. Las proteínas que más se han caracterizado en este sentido, vamos a ver qué son la CD133, la proteína de antígeno membrana, de epitelial de membrana, perdón, que es la EMA, y la imentina, que es una proteína estructural, citoesquelética e intracelular en mayor medida. Y esto va a explicar que encontremos meningiomas en tejidos fuera del sistema nervioso central. Como se ve en esta tomografía, podemos encontrar meningiomas pulmonares únicos. Aquí, a nivel paravertebral izquierdo, en la unión costoesternal, como estoy mencionando, vemos que detrás de la aorta vemos esta lesión muy bien delimitada que corresponde a un meningioma pulmonar único. Y es explicado por esto. Entonces, interesante la variabilidad que tiene este tipo de lesión tumoral. Y así como hasta este punto he venido hablando de la localización de los meningiomas, también creo que es pertinente hablar un poquito de cómo se nutren estas lesiones. Y para eso tenemos que irnos al riego sanguíneo de cada, digamos, de cada segmento dural, según, pues, de una forma muy didáctica. Y es así. Generalmente, o con precisión, lo que corresponde a la fosa anterior y en la base de cráneo, claro, aclarando esto, en la fosa anterior y la parte anterior de la fosa media va a estar dada por el territorio de la arteria cerebral carótida interna, perdón, específicamente por la arteria etmoidal tanto anterior como posterior, y también va a haber participación de la arteria oftálmica recurrente. Ya cuando nos vamos hacia la parte lateral de toda la base de cráneo y parte posterior, la arteria cerebral carótida externa, perdón, es la que más va a dar riego. Incluso, de forma general, esta es la que más nos ofrece riego sanguíneo a la cobertura dural. Y lo hace a través de la arteria faríngea ascendente, como lo muestra aquí, y de las arterias tanto meningia media y también con la occipital posterior. Y vamos a ver que ya hacia la parte, hacia la cara occipital, hacia la fosa posterior, vamos a ver que la arteria vertebral a través de la arteria meningia posterior y la arteria subarcuata es la que va a jugar, digamos, un papel más preponderante. Ya a nivel de la FALS, vamos a ver que su distribución va a ser compartida por estas tres arterias, tanto por la carótida interna, externa y por la vertebral. Digamos que de manera didáctica, todo lo que está sombreado en azul, que es la gran mayoría, está por la carótida externa, mientras que lo verdoso, que se superpone también con la parte azul, va a ser de la carótida interna, y la parte roja va a ser un poco más de la arteria vertebral. En relación a la clínica de los meningiomas, pues no haré mucho énfasis en esto porque por ser una lesión muy bien delimitada, focal, la clínica va a ser según el lugar donde se encuentre. Así vamos a encontrar signos y síntomas dados por afectación específica de una región como se encuentra aquí, o puede ser por alteración, alteración de un síndrome de hipertensión intracraniana, que se ve menos frecuencia. Pero sí traje esta imagen para, pues, contextualizar de manera rápida cómo puede la variabilidad clínica que puede tener
un meningioma. Ahora bien, es importante destacar que cada uno de estos signos clínicos, tanto signos y síntomas, cuando el paciente nos llega, sugieren una etiología de naturaleza neurológica asociada a una lesión focal. Y eso es importante porque así no pasa cuando nos encontramos frente a un meningioma incidental, que generalmente obedece a clínicas neurológicas, pero más vagas, como puede ser una cefalea generalizada, o puede ser mareo, temblor, incluso se ha documentado neuralgia del trigémino como causa de visita al facultativo en ciencias neurológicas, y así se encuentran meningiomas de manera incidentales, incluso hasta en el trauma. Entonces es muy importante tener esa parte muy bien comprendida. Ya cuando entramos a la histopatología de los meningiomas, vamos a ver que se sigue manejando la misma gradificación que se ha venido utilizando desde antes de 2016, que es la última clasificación que la OMS nos ha ofrecido en cuanto a tumores del sistema nervioso central. Vamos a ver que los grado 1 van a corresponder a meningiomas benignos, que comprenden 9 subtipos, lo cual pues no revisaré de manera muy profunda cada uno porque no es el objetivo de la charla, pero sí lo trae para darlo a conocer. Y vamos a ver que estos se descaracterizan porque tienen una baja tasa mitótica. Generalmente hablan de que hay menos de 4 mitosis por 10 campos de alta potencia, y también no hay ausencia de invasión cerebral. Ya cuando hablamos de grado 2 y grado 3, estamos hablando ya de meningiomas en el grado 2 atípico y en el grado 3 anaplásico, ya con perfil maligno, por decirlo de alguna forma, y vamos a ver que ya aquí la tasa mitótica va a ser mucho más alta. Generalmente en el grado 2 se encuentra en el rango de 4 a 19, ya que cuando está por encima de 20 estamos hablando de un meningioma anaplásico. Ya aquí en el grado 2 puede haber invasión cerebral, lo cual sí está en el anaplásico, y generalmente vamos a encontrar los cambios típicos que ya conocemos, la mayor necrosis, mayor invasión, irregularidad en sus límites, etcétera, etcétera. Entonces, pues esta es la tabla que la OMS nos ofrece para ver cada subtipo de lesión tumoral según el grupo de grado en que se encuentre. Vamos a ver que los grado 1 son los que más tenemos, ¿vale? Son 9, donde vamos a ver que el meningioma meningotelial es el más frecuente de este grupo, ¿verdad? Siendo el transicional un paso, digamos, un paso entre el meningotelial y el fibroso. Vamos a ver que el samomatoso se caracteriza mucho por que se ubica a nivel espinal y sobre todo en la parte torácica. El angiomatoso, como lo dice su nombre, habla de angio, del prefijo angio, es decir, vamos a ver que posee muchos vasos, es muy rico en vasos y por ende se relaciona mucho a edema, es muy importante saberlo. El microcístico, como lo dice su nombre, van a haber muchos quistes, dando la apariencia de tela de araña. El secretor, importante, este es uno de los que más se ha relacionado con, desde el punto de vista biomolecular, e incluso el meningioma secretor puede elevar el antígeno carcinoembrionario, que tiene que ver con patologías abdominopélvicas. Y aunque no está protocolizado, uno puede usar este antígeno como seguimiento en el postquirúrgico de un paciente con este tipo histológico. Ya en la parte de inmunohistoquímica, también nosotros como neurocirujanos, bueno, ustedes como neurocirujanos y los residentes como futuros neurocirujanos tenemos que estar muy relacionados con esto, ya que la inmunohistoquímica juega un papel muy importante en el pronóstico del paciente. Y es así como vamos a ver que el antígeno epitelial de membrana, que es el EMA, juega un papel aquí preponderante. Fíjense que se asocia en un 85-90% en todos los tipos de meningiomas, así como también lo hace la proteína S100, sobre todo más con el meningioma fibroso.
Y muy importante, el índice mitótico o el CAI o el Ki-67, también tenerlo de mano, porque este va a representar o nos va a hablar de pronóstico independientemente del grado de la histológico que la OMS nos haya reportado. Es decir, si a mí una neuropatóloga me dice que mi meningioma, que el meningioma que resequé es grado 1, pero tiene un KI, un KI mayor de 20, eso no, ahí el KI, digamos que tiene mayor preponderancia, y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque en la última descripción de la JO, de la OMS, ellos no incluyen al KI todavía, pero muy probablemente en la próxima actualización van a incluirlo, porque tiene mucha relación con pronóstico de este tipo de tumor. Ya en cuanto a imagenología, pues empiezo con esta placa, porque fíjense que el meningioma pues es de los pocos, o no sé si es el único, o me atrevería a decir que es el único de los tumores del sistema nervioso central que se pueden ver a nivel de una red X. Aquí por lo menos estamos viendo en esta proyección sagital de una resonancia, un meningioma supratentorial, y fíjense que aquí ya puede verse. Esto es importante saberlo en el contexto nacional en que estamos. Estamos en países tercermundistas y pues de alguna u otra forma nos sirve saber este tipo de recursos. Pero ya entrando en sí en la imagenología de los meningiomas, vamos a ver que estos suelen verse como masas lobulares extraxiales, ¿verdad? Bien delimitadas, con márgenes bien circunscritas. Por lo general tienen una fijación dural, ¿cierto? De base amplia, y según su tamaño, estos pueden desplazarse hacia adentro, desplazando asimismo a la sustancia gris cortical. Ya ahí pues se los mostraré a posteriori. Estas dos placas las traje porque ocasionalmente los meningiomas pueden tener infiltración sobre la dura madre. Y es el caso, como este que estoy mostrando acá, que son los meningiomas en placa, muy característicos de la convexidad y del sector esfenoidal de la base del cráneo. Y fíjense cómo se ve, sí, así como tal cual como dice, en placa, con infiltración de la dura madre, muy característico de estas lesiones. Y también acá en la imagen de la derecha de su pantalla, miren la reacción ósea que puede causar un meningioma. Un meningioma, esta sería una reacción hiperóstica, cómo levanta el cuero cabelludo a partir de una lesión también en placa. Entonces es muy importante saber este tipo de relación que tiene el meningioma con las estructuras aledañas a la dura madre. Ya entrando con la tomografía, vamos a ver que generalmente, digamos que no es la elección en este contexto, pero yo más que tomar cuál es la imagen de elección, para mí tanto la tomografía como la resonancia son complementarias. Aunque la resonancia se describa como la de predilección, realmente ambas ofrecen y se complementan entre sí. Entonces fíjense que la tomografía en su fase simple, generalmente vamos a encontrar lesiones hiperdensas, como se ve acá en este caso en la fosa media izquierda temporal, muy junto a la línea media. Y ya en su fase contrastada, estos van a presentar un realce homogéneo, casi un 90%. Cuando nosotros vemos una tomografía con una impronta al contraste heterogéneo, tenemos que sospechar necrosis. Y como lo dije al inicio cuando hablé de la radificación de la OMS, la necrosis es orientativa a tumores de grado 2 o grado 3 en su gran mayoría. Y muy importante, y por eso lo coloco en rojo, la presencia de calcificaciones. La tomografía nos ofrece, o es el estudio que mejor nos muestra las calcificaciones. Ahora bien, nuevamente recupero el concepto que ofrecía al inicio cuando hablé de este segmento de imagen. La resonancia también puede mostrar clasificaciones y se ven como hipointensidad en T2, pero
digamos que en este ámbito la tomografía tiene mayor sensibilidad. Y también, ¿por qué lo pongo en rojo? Porque cuando ya entren en la parte de meningiomas incidentales, la calcificación va a ser un factor pronóstico protectivo, de protección, por decirlo así, para los meningiomas incidentales en relación a su progresión. Entonces hay que tenerlo presente, aunque más adelante voy a rescatar el concepto para que quede más impreso en nuestra memoria. Y también podemos ver que a nivel de tomografía podemos ver cambios óseos importantes, pues, tanto hiperósticos como osteolíticos. Y también la cola dural. Ya cuando hablamos en resonancia, pues es el estudio preferido, por decirlo de alguna forma, en los meningiomas. Vamos, también tienen una caracterización pues, muy representativa en su fase simple. En T1 generalmente tienden a ser iso o hipointensos, como se ve en esta gráfica, y el T2 es muy variable. Puede ser iso o hiperintenso, pero ¿por qué coloco hiperintenso en rojo? Porque esta también va a ser un factor pronóstico, esta vez negativo, ante el enfoque de meningiomas incidentales. Entonces, por eso lo voy colocando en rojo, como para ir llamando la atención de ustedes y más adelante profundizaremos en el concepto. Ya cuando hablamos de la fase contrastada, vamos a ver que el realce de los meningiomas va a ser un realce intenso homogéneo. Cuando no se ve homogéneo, al igual que en la tomografía, hay que sospechar de necrosis y de calcificaciones, sobre todo en el T2. El T2 FLAIR también es muy importante en la resonancia, pero en el T2 FLAIR vamos a ver que es preferido para ver el edema. Pues sabemos que el FLAIR lo que hace es restringir, hacer una restricción de líquidos, por ende nos va a mostrar más toda la parte, el componente hematoso de estas lesiones. Y la cola dural también nos muestra en un 72%. Ahora bien, ¿por qué lo coloco en rojo? Porque el meningioma no es la única lesión que puede producir cola dural. Gliomas, linfomas pueden producir cola dural, entonces hay que tenerlo siempre presente. Hay lesiones que pueden confundirnos con meningiomas si únicamente tomamos como referente la cola dural. En relación con la espectroscopia, pues vamos a ver que es muy característico el pico de alanina. A futuro, pues sería muy bueno tocar la espectroscopia como método diagnóstico, porque es un método, valga la redundancia, que va tomando preponderancia día tras día. Y bueno, acá estamos mostrando una serie de imágenes, perdón. Y también el PET no queda detrás. Incluso ahora mismo el PET tiene una implicación de investigación con el meningioma muy interesante, que también pues hay que esperar que se desarrolle. Pero a partir de la fluorodesoxiglucosa como contraste, vamos a ver que por disminución del metabolismo de la corteza cerebral donde se encuentra el meningioma, va a haber una hipercaptación de este contraste. Y esto nos puede ayudar a la identificación de lesiones expansivas tumorales. La geografía, pues, aunque no juega papel importante, bien, Omar, como método diagnóstico, vamos a ver que su importancia es más en la estancia preoperatoria, sobre todo porque en algunos casos seleccionados podemos usarlo como lo hacemos nosotros como lo hacemos con nuestros docentes para localizar y embolizar los vasos madres o nutrientes de estas lesiones, con el fin de que cuando estemos en el acto quirúrgico tengamos disminución del sangrado, incluso disminución del volumen intraquirúrgico y por ende mayor manejo de la lesión. En cuanto a tratamiento, algunas generalidades para que quede pues claro cómo es el enfoque general de los meningiomas, ¿cierto? Empezar con esta lámina. De entrada, pues no tengo ningún conflicto de interés, pero los traigo porque es lo que más tenemos en nuestro medio. Vamos a ver los anticonvulsivantes. Como estamos hablando de una lesión que es focal, localizada, tenemos que usar anticonvulsivantes que manejen epilepsia o crisis focales. Por eso la carbamazepina se puede considerar únicamente si en el prequirúrgico el paciente tiene crisis focales, es decir, usarla como profiláctico no está recomendado. Ahora bien, queda en duda si en el postquirúrgico sí hay que usarla. Muchos están
a favor, otros en contra. Pues yo creo personalmente, mi reflexión como residente es, si el paciente presenta crisis se usa, o si de pronto está, está ubicado en la convexidad, que pues está es, digamos, que una zona epileptogénica por estar en la corteza, también se podría usar. Ya en relación con los corticoides, se pueden manejar para manejo antiedema, tanto pre como posquirúrgico. Y también se ha identificado que los meningiomas se asocian a estados de hipercoagulabilidad. Por ende, si nuestro paciente en el prequirúrgico está limitado funcionalmente directamente relacionado con el meningioma o por otras razones, es recomendable la aplicación de escalas como la Padua, para así definir la necesidad o no de inicio de heparinas. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente y vamos a definir cuál es la alternativa de tratamiento por la que vamos a optar, tenemos que hacerlo en base de 3 pilares. 1, los signos y síntomas del paciente, sobre todo el efecto de masa que produce el meningioma. 2, la historia natural del tumor, lo cual vamos a manejarlo a posteriori. Y 3, esto es muy importante, la preferencia del paciente. Nosotros estamos obligados a hablar con nuestro paciente y ofrecer pues nuestras batería terapéutica para que en conjunto se tome la decisión más acertada, siempre dando prevalencia o preferencia pues, a la base científica, ¿no? Claro, claro está. Y así poder medir bien la típica balanza de todo médico, que es el riesgo-beneficio. Ahora, si yo como neurocirujano, perdón, ustedes, como futuro neurocirujano, decido el realizar manejo quirúrgico, aquí como lo ve el personaje de Homero Simpson, tenemos que pensar y aspirar a la mayor resección segura y posible. Esto está asociado a muchos factores, a la ubicación de la lesión, a la experticia del neurocirujano e incluso a los recursos de los cuales él dispone, ya sea aspirador ultrasónico, neuronavegador, etc. Y es aquí donde entra la famosa escala de Simpson, que hoy en día todavía sigue en uso, aunque hay que tener en cuenta que esta escala, cuando se creó, esta escala de radificación cuando se creó en la era pre-resonancia. Por ende, su importancia a día de hoy es mucho más discutida y más, digamos, goza de más relatividad que antes. Es decir, yo no puedo decir como neurocirujano y estar tranquilo de que hice un Simpson 1 y el paciente, pues, estar libre de recurrencia. Aunque un 9% es algo, digamos, muy bajo, ya a día de hoy, con las nuevas imágenes de las cuales disponemos, se ha demostrado que aunque uno retire dura madre y hueso, hay un rango o un diámetro de 1 a 2 centímetros alrededor de la lesión que puede estar infiltrada. Entonces, por ende, ya el Simpson en ese aspecto es un poco más relativo. Y también hay que tener en cuenta que la ubicación del meningioma va a jugar un papel muy importante en el grado de resección. Obviamente, como lo vengo diciendo, los que están en la convexidad gozan de mayor porcentaje de resección. Y así, pues vamos viendo que los de la línea media, los parasagiales están muy cerca al seno, así que pues se puede alcanzar Simpson 1, pero es más dificultoso que los de la convexidad, y los que se encuentran ya en la base del cráneo también van a gozar de mayor dificultad para alcanzar este tipo de resección. Y esta mnemotecnia la traigo, pues, sobre todo para mis compañeros residentes, y también puede ser útil para nuestros profesores, aunque ellos lo hacen por lo que he visto, eso es lo que ellos tienen que hacer. Y esto lo encontramos en el libro del doctor Al-Mefti, donde nos regala sus 4 Ds para el manejo del meningioma. Y él dice, primero lo que hay que hacer es devascularizar el meningioma, buscar el vaso madre y obliterarlo. Después de hacer esto, desconectar el meningioma
de su implante dural y proceder a hacer un debulking para que esto también haga que el meningioma pierda consistencia y así poder hacer una futura disección más segura. Entonces me pareció útil para traerla, sobre todo para mis compañeros residentes. También saber que además de la parte quirúrgica tenemos la radioterapia como alternativa. Y es que la radioterapia hoy en día nos permite tasas de control tumoral tan buenas como la hace la cirugía y oscilan entre un 85 y un 96% el rango de control. Entonces es bueno saber que podemos hacer esto. Y pues ya por protocolos internacionales, generalmente frente a los meningiomas grado 1 se manejan este tipo de dosis. Obviamente se manejan dosis más bajas que cuando estamos frente a meningiomas grado 2 o grado 3, con un margen de radiación de 0.5 a 1 centímetro. Fíjense, por lo que hablé ahorita cuando estaba hablando de Simpson. Ya hay infiltración de adyacentes, de estructuras adyacentes, de tejidos adyacentes de los meningiomas, incluso grado 1. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y también en los meningiomas de la convexidad se pueden hacer manejos de radioterapia con dosis única, de 12 a 16 grays, aunque la tendencia hoy en día es hacerlo de manera fraccionada por protección del paciente. Ya en los grado 2, grado 3, vamos a ver que la dosis es más alta y también aumenta el margen de radiación. Obviamente va a haber mayor infiltración perilesional. Y esta gráfica, pues la traje como una forma de simplificar cómo se enfoca los meningiomas hoy en día, en general. Y es que si encontramos meningiomas diagnosticados por imagen, asociados a clínica, podemos hacer dos cosas. Si tiene síntomas o si no hay síntomas importantes, si no tiene, perdón, y no hay efecto de masa, se puede hacer observación. Esta parte la manejamos ahorita cuando hablemos de los incidentales. Pero si encontramos meningiomas con signos y síntomas, efecto de masa, tenemos que definir una terapia la cual está definida en gran parte por su estado clínico. Si tiene un muy buen estado clínico, asociado a otros factores, puede ir a cirugía. Y obviamente vamos a esperar la histología y el grado de resección para definir qué otras alternativas podemos asociar a este. Y si tiene una pobre condición clínica, la radiocirugía toma aquí el mando, o incluso la observación según lo que se pacte con el paciente y sus familiares. Ahora bien, cuando llegamos al paciente a cirugía y tenemos un grado histológico según la OMS, vamos a ver que los grado 1 va a depender mucho del porcentaje de resección que se puede hacer. Si hacemos un gross total resection, una resección total de la lesión, podemos hacer observación. Esta observación, los protocolos hablan, pues es muy variable, pero hablan de hacer resonancias seriadas cada cierto tiempo para seguir la evolución posquirúrgica del meningioma. Pero cuando hacemos resecciones subtotales, que el mismo neurocirujano lo objetiva, intraquirúrgico, se debe combinar a posteriori con radiocirugía. Ya cuando hablamos de los 2 y 3, sea lo que sea, se debe hacer cirugía y radiocirugía. Aunque en el grado 2 con resección total colocan observación, la tendencia hoy en día es hacer radiocirugía y esto está fundamentado por la lesión, por la infiltración adyacente, que ya creo que es la tercera vez que la comento en la exposición. Entonces, yo creo que de los grado 2 en adelante, grado 3, grado 2, grado 3, se debe combinar cirugía y radiocirugía de manera grosa. Y el seguimiento, obviamente también, pues va a estar acorde a la recurrencia, la probabilidad de recurrencia que éste tenga. Vamos a ver que ante meningiomas recurrentes, bueno, fíjense, aquí está un protocolo que es uno de los que más recomiendan de hacer el seguimiento imagenológico en el posquirúrgico, sobre todo en los grados 1, en el grado 1, recomiendan hacer controles a los 3, 6 y 12 meses posquirúrgico. Si no hay lesión, se puede hacer cada año por 5 años. Y si no hay lesión así, en los grado 1 se puede hacer hasta 1 a cada 3 años hasta completar 10 años. Es como que el periodo de seguridad. Ya cuando estamos hablando de grado 2, grado 3, la regularidad, la frecuencia de controles es más precisa. En los grado 2
se hacen cada 3 meses y en los grado 3 hasta cada mes, porque estos, como su porcentaje de recurrencia es mucho más alto. Entonces, recuperando el concepto, si se define, si consideramos que la recurrencia se puede acceder nuevamente de manera quirúrgica, se lleva. Ahora bien, con la resonancia a posteriores hay que definir, como lo había dicho, la necesidad o no de radiocirugía, que muy probablemente sí va a ser, porque un tumor que presenta recurrencia habla de agresividad y por ende el manejo con radiocirugía está indicado. Si no es accesible quirúrgicamente por múltiples razones, la radioterapia juega pues el papel importante. Si no es accesible a radioterapia, prácticamente no se hace nada, porque hoy la quimioterapia en meningiomas todavía no tiene una importancia o no cuenta con estudios de recomendación A o clase 1. Bueno, aunque meningiomas en general no tienen ningún estudio de recomendación A ni clase 1, como lo dije al principio, pero la quimioterapia no se acerca todavía a recomendaciones fuertes. Entonces, prácticamente este paciente que no se puede acceder a radioterapia simplemente pasa a un manejo de observación. Y pues en esta tabla muestra la recurrencia y progresión que pueden tener los meningiomas a 5 y 10 años según la gradación que tengan, perdón, si son atípicos o malignos. Fíjense que las cifras son bastante altas, por ende, es la importancia de saber que el manejo complementario entre cirugía y radioterapia es importante. Pues ahora tomando un respiro y pues preparándome para la sección que realmente nos trae acá, ahora sí empezamos con los meningiomas incidentales, son 10 láminas que creo que dejan el mensaje muy claro y pues hay que empezar con el concepto. Los meningiomas incidentales, así como lo dice su nombre, son meningiomas que se encuentran de forma inesperada. Un paciente me llega a mí por un motivo, generalmente hay un síntoma neurológico, pero no está relacionado de manera muy específica con una lesión ocupante de espacio, única o focal como los meningiomas, aunque los meningiomas también pueden tener presentación múltiple, pero lo más frecuente es que sean únicas. Entonces, este es el meningioma incidental. Fíjense que en esta tabla que se muestra acá, vemos que los hallazgos más frecuentes que se encuentran de manera incidental en resonancias, fíjense que en los tumores benignos primarios el meningioma es el más frecuente. Esta es la sección de los tumores. Las lesiones vasculares como aneurismas, etcétera, pues también se ven de manera incidental y también los infartos asintomáticos. Pero fíjense que el meningioma está ahí de primer lugar. Generalmente su hallazgo premortem, claro está, porque también en la autopsia se puede encontrar, pero si algo premortem en paciente en vida obedece al uso expansivo de las neuroimágenes, de la resonancia, sobre todo. Y acá en esta tabla, esto es muy importante porque fíjense que el meningioma que está aquí en la segunda fila es más frecuente, aunque se encuentra en todos los 3 grupos etarios que aquí se muestran, es más frecuente en que en de sexta, séptima, octava década de edad, que es donde es el pico más importante de los meningiomas. Entonces, quiere decir que el neurocirujano siempre se va a enfrentar a este tipo de situación, de meningiomas incidentales. Por ende, va a tener un reto en el momento de definir qué manejo seguir. Y esa es la razón por la cual se trae este tema hoy en día, porque se hace esta revisión de la literatura. Entonces, vamos a encontrar que dentro de las modalidades de tratamiento para los meningiomas incidentales, tenemos las mismas 3 que he venido hablando: la observación, que de manera grosa se puede hacer cada 3 meses a 1 año con resonancias. Eso lo voy a hablar más a profundidad dentro de poco. La radioterapia para hacer control local mediante radiación, y la cirugía, siempre pensando en hacer una resección total o pues en mayor de los casos lo más que se pueda. Entonces estamos viendo que una sola entidad nosológica
puede ser manejada de 3 formas distintas, por ende la hace controvertido. Y es tan controvertido que fíjense que estas estadísticas sacadas de una base de datos de Scopus, mire cómo nos muestran que en los últimos años, este tema ha jugado un papel, un interés muy importante en el mundo de la neurocirugía. Fíjense que viene avanzando desde prácticamente el inicio del milenio hasta hoy en día, hasta hoy 2020, donde se está investigando bastante, se está escribiendo bastante sobre los meningiomas incidentales. Y miren los países que están en interés, son los países de primer mundo, los que disponen de toda la tecnología para poder hacer un enfoque integral de estos meningios, de estas condiciones, de estas entidades nosológicas. Entonces, fíjense que no es un tema, no es un tema más, es un tema muy importante dentro de la neurocirugía hoy en día. Y para entender el enfoque del meningioma incidental, lo más importante es entender la historia natural de los meningiomas. Y es que desde revisando la bibliografía, desde la década de los 90 hasta hoy en día, se han hecho muchas revisiones sobre esto. Se ha escrito mucho sobre esto. Y digamos que quizás este es el trabajo que ahora mismo marca la pauta en dar como que una realidad más acertada de la historia natural de los meningiomas. Esta se realizó en Hannover, Alemania, y es que de un pool de pacientes con meningiomas, casi 2.000 pacientes, en cierto tiempo que ellos especificaron, tomaron 47 pacientes después de un filtro metodológico muy aplicado, y de estos, ¿qué hicieron? Hicieron un seguimiento a 43 meses en promedio, encontraron características muy parecidas, el volumen aproximadamente 9 centímetros cúbicos, con una tasa de crecimiento menor a 1 centímetro cúbico por año, y con un tiempo de duplicación de volumen de 21 a 0.6 años. Ahora bien, ¿qué se dieron cuenta ellos como factores en contra pues, dentro de la historia natural de los meningiomas? Y es que pacientes jóvenes, ellos hablan de jóvenes menores de 60 años, pacientes menores de 60 años, leemos así, pacientes menores de 60 años, y o el hecho de ser hombre juega como factor pronóstico negativo dentro de la historia natural de los meningiomas. Ahora bien, ¿por qué? Porque estos presentaron mayor tasa de crecimiento y duplicaron su volumen en un tiempo más corto. Esto lo muestro en esas tablas. Fíjense que los pacientes menores de 65 años tuvieron un crecimiento anual mayor a 1 centímetro cúbico y duplicaron su volumen en menos de 10 años, cosa que no pasa con los pacientes menores de 65 años. ¿Qué otros factores se encontraron protectores? Las calcificaciones. La presencia de calcificaciones es un factor protector. Eso también tenlo muy en claro, como lo había dicho cuando hablé de tomografía. Factor negativo, protector, perdón, que en el T2, en la imagen ponderada T2, veamos meningiomas hipo o isointensos. Fíjense que se asocia con una rata de crecimiento menor de 1 centímetro cúbico al año, mientras que cuando es hiperintenso, como lo había dicho previamente, es mayor la rata de crecimiento. Incluso duplica, cuando es hiperintenso, en menos tiempo su volumen, en 6 años contra 25 años cuando es hipo e isointenso. Y también, como le había dicho, la presencia el hecho del sexo. Los hombres tenemos mayor probabilidad de desarrollar tanto presentación histológica de mayor gradificación, y también tenemos mayor rata de crecimiento en cuanto a meningiomas incidentales, y también en duplicar su volumen en relación al tiempo. Y esa es la tabla que nos muestra las clasificaciones. Cuando hay clasificaciones, fíjense que la rata de crecimiento es menor y asimismo el tiempo para duplicar su volumen. Entonces ahí ya tenemos factores
interesantes, son muy pocos, pero han tenido una significancia estadística muy importante para uno tenerlos en cuenta cuando estamos frente a un paciente. Ahorita más adelante trataremos de reunirlos para que quede más clara la idea. Y los mismos gringos, los norteamericanos, no son como lo comenté al principio, ahorita cuando mostré la estadística de cuáles son los países que más investigan al respecto, fíjense que ellos no son indiferentes al tema y ellos tienen una clínica neuroquirúrgica únicamente que maneja meningiomas incidentales y ellos rescatando los puntos más importantes. ¿Qué pacientes con meningiomas incidentales van a revisión quirúrgica? Paciente con una rata de crecimiento mayor de 1 centímetro año o que tenga signos y síntomas. Pacientes que tengan una ubicación importante, de fácil acceso, como es la convexidad. Obviamente esto no quiere decir que los meningiomas que se encuentran en la fosa craneal anterior, en la fals, tentorio, el esfenoide, etcétera, etcétera, no puedan manejarse quirúrgicamente, pueden manejarse, pero estos se asocian con mayor riesgo de morbilidad. Tamaño, esto lo puse en rojo por dos razones. En cuanto al tamaño, cuando es mayor a 3 centímetros, es la indicación quirúrgica, mayor a 3 centímetros. ¿Por qué? Porque menor de 3 centímetros es más, goza más del manejo con radiocirugía. Ahora bien, ¿por qué pongo esto aquí, menor a 3 centímetros? Porque también hay trabajos en relación a este apartado de meningiomas donde se apoya el manejo quirúrgico de estos pacientes con lesiones con meningiomas pequeños de manera quirúrgica. ¿Por qué? Porque la tasa de complicaciones es menor. Fíjense, cuando es meningioma sintomático, la tasa de complicación va a menos de un 5%, cuando son lesiones pequeñas a menores de 3 centímetros. Y esto también es muy interesante tenerlo en cuenta si tenemos un paciente con meningioma incidental con este tipo de volumen. La edad avanzada, también, pacientes menores de 60 años son los que más se benefician de este tipo de manejo quirúrgico, como lo muestran estos papers. La tasa de complicación es mucho mayor en pacientes mayores a 70 años en relación a la cirugía. Y así ahí encontramos muchísima información al respecto, lo cual nos dice que estos pacientes mayores, sin importar la comorbilidad, se beneficiaría de otro tipo de alternativas terapéuticas, como lo es la radiación. Entonces, ya esta afirmación la había comentado previamente, es equiparable, casi que muy equiparable su control tumoral, ya sea como primer tratamiento o como coadyuvante. Este primer tratamiento, nuevamente hago énfasis a lo que había dicho previamente en algunas diapositivas previas. Nosotros debemos hablar con el paciente y con el familiar y ofrecer toda la batería terapéutica, no únicamente encasillarlos no, es cirugía, no. El paciente, hoy en día los pacientes tienen acceso a toda esta información y muchos son muy aplicados y por ende pueden cuestionarnos si uno obvia este tipo de conversación médico-paciente. Entonces, cuando hablamos de radiación, los pacientes que más se benefician son los que tienen alto riesgo de crecimiento tumoral, como lo dije cuando hablé de la historia natural. Lesiones que tengan una rata de crecimiento mayor a 1 centímetro. Lesiones que sean hiperintensas en la resonancia, en T2. Lesiones que no tengan calcificaciones. Todos este tipo de características, pacientes jóvenes, menores de 60 años, hombres. Todo esto promueve a un mayor riesgo de crecimiento tumoral. Que estén en ocasiones difíciles, sobre todo en seno cavernoso y en región petroclival. Ya eso está bastante demostrado. La tasa de complicación quirúrgica de lesiones en seno cavernoso va hasta 24% y puede alcanzar una mortalidad que va hasta un 20%, lo cual es bastante significativo. Y también en relación a la ubicación petroclival, se han hecho estudios al respecto, donde se ha demostrado que en cuestión de supervivencia libre de enfermedad, a 5 años la radiocirugía estereotáxica es comparable a la cirugía. Por ende, con estos pacientes en ubicación petroclival se puede usar, digamos,
se puede usar sin problemas. Hay excepciones de neurocirujanos que son, pues, digamos, especializados en algunos abordajes que pueden ir hasta este nivel, pero, no, pues, pero es bueno saber que disponemos de la radiocirugía como alternativa terapéutica y efectiva en este contexto. Pacientes añosos, radiocirugía, ¿cierto? Que tengan comorbilidades también, porque a diferencia de la parte quirúrgica, para todos obviamente es conocido que una cirugía es un estrés orgánico bastante alto y pacientes añosos quizás no cuenten con esa batería orgánica o sí cuentan, pero cuentan con menos medida que un paciente joven. Entonces, tenerlo como consideración. Y y en la parte de observación, traigo esta premisa, ya casi para terminar, y es que el tratamiento de cualquier tipo de lesión debe considerarse solo cuando la intervención mejora claramente la calidad de vida del paciente. Y en base a la historia natural de la enfermedad que ya les describí, uno puede definir si nuestro paciente se beneficia o no de observación. Es decir, eso también es una conducta válida y hoy en día se usa. Está avalada por muchos estudios. Por ejemplo, en este estudio se demostró que pacientes con meningiomas que tienen un diámetro menor a 2.5 centímetros en observación, más del 50% no presentó crecimiento. Entonces, ¿por qué exponer a un paciente a una morbilidad quirúrgica si fíjense que las estadísticas lo están mostrando y son estadísticas que son significativas? De estos pacientes, el 26%, apenas el 10% presentó crecimiento y lo hicieron después de 5 años de seguimiento. Por eso la importancia de hacer las resonancias consecutivas para ver cómo va el crecimiento de estos meningiomas. Y solo el 2% presentaron signos y síntomas. Fíjense que es bastante, digamos que bastante bajo. Entonces es una conducta válida. Y también, como por ejemplo, en este estudio del 95, lo traje por eso, porque desde ya entonces ya se está manejando esta idea. Y es que, y esta parte es muy importante, porque hoy en día se está estudiando esto, y es lo siguiente. En este estudio se demostró que meningiomas con diámetro de 2.19 centímetros no aumentaron tamaño, a diferencia de aquellos que eran más pequeños, de 1.16 centímetros, sí crecieron. Esto habla o trae la hipótesis de que los meningiomas desarrollan un crecimiento temprano, que después con el tiempo va como que enlenteciéndose o retrasándose. Entonces, eso se trata, hoy en día es motivo de muchos estudios que están en curso. Y de estos pacientes, ninguno presentó signos y síntomas en 32 meses de seguimiento. Y ya como pues para un cuadro, disculpen que lo haya traído en inglés, pero pues un cuadro que encasilla ya las ideas claras de cómo se enfoca un meningioma incidental. Me gustó mucho porque ellos lo colocan dos grupos, pacientes menores de 65 años, pacientes mayores de 65 años. Entonces, en los menores de 65 años tenemos los asintomáticos, que se le hace la observación, ¿cierto? Seriada. Únicamente esto cambiaría si hay crecimiento de la lesión, si hay presencia de signos y síntomas, ¿cierto? Y pues si estos se encuentran en ubicaciones de difícil acceso, tener en cuenta la radiocirugía como alternativa. Y en los pacientes sintomáticos menores de 65 años, pues ya como le había dicho, tenemos tanto la cirugía como la radiocirugía estereotáctica, la radioterapia, que se manejará según las características que ya describí. Y en los pacientes mayores de 65 años o que son pobres candidatos quirúrgicos, también vamos a encontrar la categoría asintomáticos, donde se puede hacer la observación o se usa radiocirugía estereotáctica, la radioterapia. En este caso, aquí la cirugía no está considerada por lo que hemos hablado. Y en los pacientes que son sintomáticos, ellos los dividen en tres, en los que tienen un diámetro menor a 3 centímetros y mayor a 3 centímetros. En los menores de 3 centímetros, ellos colocan la radioterapia como la alternativa más importante. Aunque recordar lo que comenté, que pacientes manejados quirúrgicamente con lesiones pequeñas, también la morbilidad es muy mínima. Entonces, también es una forma muy segura de manejarlos. Recordar que la radioterapia
no es un procedimiento inocuo, al igual que la cirugía, pero pues tiene también sus complicaciones a futuro. Y en los pacientes sintomáticos mayores de 3 centímetros, la cirugía aquí pues tiene mayor importancia. Este es el modelo que más se usa a nivel mundial para seguimiento. En el momento que hago el diagnóstico, a los 3 meses del diagnóstico hago la primera resonancia simple y contrastada, a los 9 y a los 12 meses hago el control de resonancia, y si no hay cambios se puede hacer anual por los primeros 5 años, y si no hay cambios se puede hacer ya de manera más distanciada, cada 2 años hasta completar aproximadamente de 10 a 15 años de seguimiento. En el momento en que aparezca algún signo de crecimiento, de complicación, hay que definir manejo a seguir, cirugía o radiocirugía o radioterapia. Y ya, pues, creo que esta es la penúltima lámina, como cosas positivas y negativas de la observación en los meningiomas incidentales. En la parte positiva, los costos, obviamente, los costos tanto en la parte económica y también evitar los riesgos asociados a la cirugía de la radioterapia, como había dicho. Y en la parte negativa es que no vamos a tener diagnóstico histológico. Claro está, si no hacemos ninguna intervención quirúrgica, no vamos a tener muestra patológica para estudiar. Y también que es que durante este seguimiento, si no se hace un seguimiento adecuado, podemos perder la radioterapia como una opción de tratamiento, porque pues su mayor efectividad, pues su mayor indicación en cuanto a volúmenes en meningioma, en lesiones menores de 3 centímetros. Entonces, si yo no hago un seguimiento adecuado de imágenes y cuando le hago el control al paciente lo encuentro menor de 3 centímetros, pues ya obviamente perdí la radioterapia como una como una alternativa de manejo y debo ir directamente a la cirugía. Y como conclusiones, quise traer estas 3 reflexiones, no que conclusiones, son reflexiones propias, y es que los meningiomas, por lo que comenté, hacen, o sea, por estadísticas, son parte frecuente de la práctica del neurocirujano y por ende van a representar un reto importante en su ejercicio. Es importante el diálogo con el paciente y la familia, por lo que había comentado, porque tenemos dentro del abanico terapéutico tenemos 3 posibilidades, los cuales tienen su utilidad y su aplicabilidad según el contexto clínico del paciente.